Hello again. Hola otra vez. Bueno, en este video vamos a hablar de unos videos que son muy importantes para nuestro nivel A1. Hoy vamos a trabajar unos action verbs que son verbos de acción que son muy importantes que nosotros nos los aprendamos absolutamente todos. Bueno, entonces primero pues me gustaría comentarles que pues los verbos de acción, ¿cierto? Entonces permiten identificar, ¿cierto? Los movimientos, las acciones que hacen las personas, los animales, ¿cierto? Entonces también pues mencionarles que los verbos de acción pueden ser utilizados en diferentes tiempos, pero en este caso nos vamos a centrar particularmente en el presente simple, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, I usually work, ¿sí? Usualmente trabajo, I always study, usualmente siempre estudio, my parents go, mis papás van, your family fight, tu familia discute o pelea, ¿no es cierto? Entonces, eso es, que demuestran acciones, ¿no es cierto? Entonces, no vamos a entrar un poco en la parte del pasado y el futuro, sino simplemente dedicarnos a saber cómo se conjugan los verbos en cada uno de, digamos, de los tiempos, bueno, de los pronombres personales, ¿cierto? Y en el tiempo presente simple. Bien, entonces, ¿qué tan frecuentemente nosotros utilizamos los verbos de acción? Pues prácticamente a toda hora y más que todo en nuestro nivel, ¿no es cierto? Que necesitamos, digamos, expresar acciones, ¿cierto? Para poder describir y demás. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que los verbos, pues digamos, estos verbos para nuestro nivel A1, y estos verbos, especialmente los verbos de acción, em, son utilizados, bueno, pues tienen una forma diferente, como ya lo hemos mencionado en otros videos, ¿cierto? Sobre las terceras personas. Entonces se conjugan de una manera diferente. Simplemente lo que yo quiero aquí es mostrarles una tabla donde podemos repasar el verbo y donde desde luego podemos revisar la forma gramatical, ¿no es cierto? Y ortográfica. Entonces, por ejemplo, tenemos el verbo run, que es el verbo correr, ¿sí? Entonces, por ejemplo, I run, yo corro, tú corres, you run. He, she, it runs, sería él o ella o esto corre, ¿cierto? Nosotros corremos, sería we run, you run, ustedes corren y they run, ellos corren. Igualmente tenemos el verbo smoke, que es el verbo fumar, ¿sí? Entonces, recordarles, pues digamos aquí lo particular es tener muchísimo cuidado con las terceras personas, ¿cierto? Como le estamos proyectando aquí. I smoke, you smoke, he, she, it smokes, con S, we smoke, you smoke, they smoke, ¿sí? Para el caso del verbo cortar, ¿cierto? Que es cut. Entonces, I cut, you cut, he, she, it cuts, ¿cierto? En afirmativo, ¿cierto? Estamos hablando de afirmativo. Y we cut, you cut, they cut. Para el caso del verbo speak, que es el verbo hablar, I speak, yo hablo, you speak, he, she, it speaks, ¿cierto? Él, ella o este lorito puede ser hablan, ¿cierto? We speak, you speak, they speak, ¿sí? Esa sería la forma correcta en presente simple afirmativo. Look, que es el verbo observar. I look, you look, he, she, it looks. We look, you look, they look. El verbo listen, verbo escuchar. I listen, you listen, he, she, it listens. ¿Sí? Él, ella o esto escucha, ¿cierto? We listen, you listen, and they listen. Y el verbo enjoy, que es el verbo disfrutar. I enjoy, you enjoy, he, she, it enjoys, we enjoy, you enjoy, and they enjoy. ¿Mm? ¿Cuál es, digamos, qué es lo más complicado del presente simple? Tener
pues digamos, todo clarito en relación con las terceras personas. Porque digamos que si se dan cuenta, es un poquito complicado hacer oraciones en tercera persona porque hay que conjugar el verbo, mientras con los demás es supremamente sencillo. Bien, igualmente tenemos otros verbos, como por ejemplo swim, que es el verbo nadar, ¿sí? Terceras personas, swims, le agregamos ese. El verbo open, que es el verbo abrir. I open, para decir él o ella o esto abre, opens. Él abre la cafetería. He opens the cafeteria o their coffee shop. ¿Mm? Close es el verbo cerrar, ¿no es cierto? Por ejemplo, you close, tú cierras o ella cierra la tienda. She closes the shop. Pull, ¿cierto? Que es el verbo um, siendo. Entonces, para el caso del verbo pull, que es el verbo jalar, ¿cierto? Por ejemplo, o extraer alguna cosa, ¿cierto? Por ejemplo, she pulls o I pull, ¿no? El verbo call es el verbo llamar. I call o she calls, ¿sí? Ella llama. Fall es el verbo caer, ¿cierto? ¿Mm? Cuando algo cae. Entonces, fall, por ejemplo, you fall and he or she falls. Luego stay, que es quedarse en una posición o quedarse en algún lugar. Stay, por ejemplo, para el caso de las terceras personas, es he, she, it stays. Finalmente, tenemos otros verbos, como puede ser el caso del verbo change, que es el verbo cambiar, change, ¿sí? Yo cambio, I change. Él cambia, he changes. ¿Mm? ¿Eh? Nosotros bailamos, we dance. O él baila, he dances. ¿Mm? Tenemos otros, como está el verbo shoot, es el verbo tomar, como shooting. ¿Mm? Eh, Hoy tenemos el verbo hug, el verbo abrazar, tenemos el verbo smell, el verbo oler, ¿cierto? Y bueno, eh, tenemos el caso del verbo buy, que es el verbo comprar, ¿cierto? Tenemos el caso del verbo break, ¿sí? Lo más importante de esto, chicos, es entender cómo digamos, a qué obedece, ¿cierto? La conjugación de las terceras personas. Es demasiado importante. Igual, lo importante en realidad va a ser que podamos desarrollar las actividades prácticas y va a ser un poco más sencillo. ¿M? Entonces tenemos acá otros verbos, como el verbo, caso el verbo cross, el verbo brush, ¿sí? El verbo coach, fix, go, cry, and have, ¿cierto? Bueno, cross es atrasar, brush, cepillar, coach, liderar, fix, arreglar, go, ir, cry, llorar, have, tener o haber. Entonces, eso básicamente es, les proyecto esto precisamente porque creo que ustedes deben tener un poco claro la parte de las terceras personas y se dan cuenta, pues aquí estamos obedeciendo a que si el verbo termina en doble S, pues las terceras personas del verbo cross, que es atravesar, será ES, el verbo brush termina en SH, él se cepilla, ¿cierto? Brushes. Coach termina en CH, las terceras personas será S, ¿cierto? Coaches. Fix es el verbo arreglar. He fixes. S, go, ir. Ella va. She goes. El perrito. It. It cries. El perrito llora. Este llora. Has, digamos que tiene una manera diferente, ¿cierto? Como lo habíamos explicado, es diferente. Has, él o ella tiene, ¿cierto? O él o ella ha, digamos, pero en este caso, has es para expresar pertenencia, que tiene alguna cosa. Eso fue todo, chicos, en este video. Igual espero que les haya servido un poco para seguir avanzando con el aprendizaje de los verbos. Recuerden que es muy importante que nos aprendamos y que repasemos tal vez una o dos veces por semana los verbos y no los aprendamos de manera significativa.
Saludos a todos.